¿Qué son los datos? Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa. Indica un valor que se le asigna a las cosas. Los datos son información y describen en su conjunto hechos empíricos. Un dato por sí solo no puede demostrar demasiado. Siempre se evalúa el conjunto para poder examinar los resultados. Para examinarlo, primero hay que organizarlos o tabularlos. ¿Qué es la información? La información está definida como una serie de datos con significado que organiza el pensamiento de los seres vivos, en especial de los seres humanos. En sentido general, la información es un grupo organizado de datos procesados que integran un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno, permitiendo que el hombre adquiera el conocimiento necesario para la toma de decisiones en su vida cotidiana. Característica de la información. Los datos. Se refiere a toda la información recopilada y codificada para poder ser archivada y guardada. El orden para que la información tenga sentido es necesario que esté ordenada. La veracidad. Para que la información sea válida es necesario que provenga de fuentes veraces. Valor. Se refiere a la utilidad de la información para el destinario. Tipos de información. Información privilegiada. Es aquella a la cual no pueden acceder de manera directa ciertas personas por razón de su posición en una empresa o organismo, y la cual, por su naturaleza, está sujeta a reserva. Si esta información llegase a divulgarse, podría ser utilizada con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. Información pública. Es aquella que crean o controlan los entes públicos, sean estatales o no estatales. Es la información que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir por parte de los organismos públicos. Información privada. Es aquella a la cual la ley tiene prohibido divulgar, ya que perjudica la seguridad nacional o la intimidad personal. Por ejemplo, ciertos datos personales y bancarios, contraseñas de correo electrónico. Estos son datos personales que solo pueden ser revelados con autorización del titular. Información interna. Es aquella que circula en el interior de una empresa u organización. Tiene como finalidad poder llevar un mensaje que permita la coordinación entre los diferentes departamentos, proporcionando la introducción, divulgación y acatamiento de pautas para el correcto desarrollo de la empresa. Información externa. Es aquella que se introduce en una empresa, ocasionada por diferentes vías externas. Algunas veces solo está circulando en el medio, en espera de que algún ente empresarial la pueda aprovechar, a fin de solventar problemas corporativos. Esta información debe ser escogida, ya que no todas sirven para todas las organizaciones de un mismo sector. Es por esto que debe ser analizada antes de adquirirla. Información directa. Es aquella que brinda los datos que se buscan de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a otra fuente. La información directa es la forma de comunicación humana, que se da por medio de una lengua natural y que se caracteriza por la inmediatez temporal. Información indirecta. Aquella que no es proporcionada directamente por una fuente, sino que se encuentra luego de revisar las sugerencias de los documentos que contienen dicha información. Información selectiva. Es aquella que emplea ciertos tipos de lenguajes que al ser interpretados de manera adecuada puede difundir información de relevancia. Información semántica. Es aquella que puede transmitirse a través de afirmaciones verdaderas o falsas. La semántica se refiere a todo lo relacionado con el significado o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras o expresiones. Según el principio general de la información semántica, para que exista información debe haber datos bien formados y con significado.
La comunicación. Fernando González Rey la define como es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos, producto de las actividades humanas. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones, etc. Y de Alberto Chavenato, por su parte, la define como es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos personas, el que envía el mensaje y el que lo recibe. Elementos de la comunicación. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Receptor. Se entiende por receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje. El lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Comunicación verbal. Se denomina como comunicación verbal aquella en la que se emplea la palabra hablada o escrita entre dos o más interlocutores a fin de transmitir una información, opinión o sentimiento. Esta a su vez tiene dos subramas, las cuales son la comunicación oral. Hace uso de las palabras o de sonidos fuertes como la risa o el llanto. Asimismo, esta varía de un grupo social a otro según el idioma que se hable, por tanto, no todos compartimos los mismos signos lingüísticos. Comunicación escrita. Se realiza a través de los códigos escritos y los tiempos de respuesta o acción a los mensajes son un poco más lentos que en la comunicación oral. La comunicación no verbal es la que se da a través de nuestras expresiones faciales y lenguaje corporal. Podemos transmitir un mensaje de serenidad, felicidad, agrado, desagrado, molestia, tristeza, enfado, entre otros. La comunicación no verbal es aquella que no hace uso de los signos lingüísticos, por tanto se expresa a través del lenguaje corporal, posturas, expresiones faciales, miradas, es decir, se vale de los sentidos, oído, olfato, vista, tacto y gusto. Características de la comunicación. La integridad. Para que la comunicación sea eficaz debe ser una comunicación completa, es decir, debe incluir toda la información. Posteriormente será el receptor el que evalúe el contenido, resuelva un problema o tome una decisión. Concisión. La característica de concisión no hace referencia a que el mensaje debe ser corto, por necesidad, sino que se refiere a que la información transmitida no debe incluir ningún dato repetido o irrelevante. Adaptación. El papel del comunicador o emisor no debe basarse únicamente en la transmisión del mensaje. También deberá de valorar el estado de ánimo del receptor, sus necesidades y adaptarse por tanto en esta función de la valoración previa. Concreción. Una comunicación efectiva es aquella en la que el mensaje se apoya en datos concretos, hechos y cifras. La contracción tratará de responder a las preguntas oportunas sobre el tema dentro de un contexto real. Claridad. Para que la comunicación sea eficaz, también debe ser clara y específica. Para lograr que el mensaje se transmita de manera clara, el comunicador debe centrarse en un solo objetivo, destacando su importancia por encima del resto de la información. Funciones de la comunicación. Esta sirve para expresarnos emocionalmente. Tan importante es comer para poder vivir como saber expresar nuestras necesidades, tratando de ser lo más asertivos posible. Función de informar. Comunicar datos que tengan interés y relevancia al receptor. Formar. Educar de algún modo con respecto a alguna materia de conocimiento. Gracias a esta función podemos evaluar como seres humanos. Aprender y compartir diferentes puntos de vista. Intercambiar opiniones y dialogar con los demás
es una de las mayores fuentes de información que podemos encontrar para enriquecernos. Mostrar afecto. Como herramienta para expresar la admiración y afecto hacia alguien. Iniciar una conversación con uno de nuestros compañeros suele ser un signo de interés hacia su persona. Motivar. Las palabras de motivación hacia el equipo de trabajo es una de las habilidades que mejor debe desarrollar el buen líder para extraer la mejor colaboración de todos. Entretener. Simplemente para divertir y entretener al receptor. Cooperar. La importancia de la comunicación también se refleja en la hora de solucionar problemas. Regular. Dentro de un equipo, por ejemplo, podemos regular conductas de actuación. Persuadir. Al igual que la función de regular, también podemos bajo un propósito definido. Persuadir a una persona para que haga lo que necesitamos. Las fuentes internas son aquellas que se encuentran dentro de la propia empresa y pueden ser escritas, personales o audiovisuales. Estas fuentes internas se dividen en primarias y secundarias. Primarias. Las fuentes primarias internas son aquellas informaciones que la empresa recopila directamente, creando una información nueva y original. Son datos que no existen y que se crean expresamente para su estudio y análisis. Estas fuentes las podemos dividir según quién sea el público interno emisor. Fuerza de ventas. Captación de nuevos clientes, pedidos de ventas, información sobre la competencia, reclamaciones y quejas de clientes. Personal de administración. Fichas de clientes y proveedores, registro de ventas y de envíos, registros contables, registros de producción. Personal de producción, parte de averías, parte de entradas y salidas de almacén, parte de horas máquina y horas hombre. Secundarias. Se entiende por fuentes de información internas secundarias a toda aquella información que ya ha sido procesada con anterioridad, es decir, cualquier soporte de información que posee la empresa diferente a los datos básicos de estudio. Entre estas fuentes podremos encontrar con informes de marketing y comerciales, informes jurídicos, informes de calidad y seguridad alimentaria, cuadro de mandos integrales, informes contables, informes económicos financieros, informes de comunicación, informes de producción y logística, informes de recursos humanos. La visualización de datos. La visualización de datos es de lejos una de las técnicas de análisis de datos más demandada y apreciada al día de hoy, por lo fácil que resulta a través de un gráfico o imagen detectar los patrones en los datos. Es especialmente útil cuando buscamos entender grandes volúmenes de datos de información rápida y simplificada. La minería de datos. Es un proceso de análisis de datos pensado para trabajar con grandes volúmenes de datos. Ahora es más bien conocido como Big Data y se usa para detectar patrones, relaciones o información relevante que pueda mejorar el desempeño de operaciones relacionadas con el cliente y el Internet de las cosas. La predicción matemática es un conjunto de técnicas estadísticas que emplea datos de series temporales para predecir cuál es el resultado más probable que se pueda dar en un futuro cercano. La base de estas técnicas de análisis de datos es fijarse en lo que ha ocurrido en el pasado para saber qué ocurrirá en el futuro. El intercambio electrónico de datos, EDI, es la identificación y registro de proveedores y fuentes de abastecimiento que tiene en cuenta el grado de desarrollo tecnológico. El intercambio electrónico de datos, digamos que es el resultado de la integración de datos y documentos que funciona desde la ejecución de sistemas de información por medio de electrónicos de datos estructurados, por medio de aplicaciones informáticas a través de interfaces con datos locales que intercambian información comercial. Estos intercambios de información funcionan con normas para mensajes acordadas o un formato estándar universalmente aceptados. Las transacciones que se realizan a través del ID se generan entre una o varias partes involucradas y con objetivos complementarios dentro de parámetros comunes, base de un entendimiento claro y predefinido acerca de un negocio en común. Las transmisiones de datos se llevan a cabo en forma electrónica estructurada. Esto tiene una serie de características. En el intercambio
de electrónico de datos está el proceso ID, que son autorizados, no se presentan flujo de papel. Se reproducen en persona los errores y retrasos. Se especifican en procedimientos. Se incrementan eficientemente las operaciones diarias. También tenemos las características de la información. La información que se maneja en las notificaciones deben responder a ciertas características en este análisis. Entre ellas tenemos exactitud, que son toda información que refleja el evento Sistemas de información. El sistema de información es considerado como un conjunto de componentes interrelacionados que recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para soportar la toma de decisiones, la coordinación y el control de una organización. Otro de los conceptos lo plantea como un proceso permanente de recolección, procesamiento, presentación, interpretación, uso y aplicación de la información en la toma de decisiones, redefinición de objetivos, recursos y estructuras de la organización. Es así como las organizaciones son consideradas esencialmente como canales para el flujo de información, ideas e influencias, con el propósito de tomar decisiones y ejecutar acciones. Los elementos que se requieren para el funcionamiento del sistema de información son el componente físico, constituido por las máquinas computadoras y sus complementos periféricos, programas para el manejo de datos, el recurso humano para la alimentación de datos y utilización de los recursos que genera el sistema, los datos e información. El proceso de un sistema de información. Un sistema de información desarrolla 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento de datos y salida de información. Entrada de información es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Este último se denomina interfaz automática. Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de disquete, los códigos de barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse. Almacenamiento de información. El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o disco duro, los discos flexibles o disquetes y los discos compactos CD-ROM. Procesamiento de información. Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos en fuente de información que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general en un año base. Salida de información. La salida es la capacidad de un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, disquetes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores,
los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede constituir la entrada a otro sistema de información o módulo. En este caso, también existe una interfaz automática de salida. Por ejemplo, el sistema de control de clientes tiene una interfaz automática de salida con el sistema de contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes.